libro del secreto mejor guardado de Fátima, cuya quinta edición está a punto de entrar en imprenta, es un libro muy especial. Es un libro fruto de la oración de conventos de monjas de clausura enteros que han rezado para que este libro, primero, fuese yo capaz de escribirlo y segundo, y más importante, para que dé mucho fruto como está dando. El libro pretende abrir los ojos a muchas personas que todavía siguen creyendo en el cuento de Caperucita Roja. No podemos cerrar los ojos a la realidad del mensaje de Fátima, nuestra Madre, que tanto nos quiere y que quiere que nos salvemos. La tercera parte del secreto de Fátima se reduce a un hecho del pasado, media un abismo, cuando Fátima es presente y sobre todo futuro. La verdad solo es una. Cristo es la verdad, Él lo dice en los Evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, soy José María Zabala y mi primer título, antes que ningún otro, es que soy hijo de Dios, hijo de María, que tenemos a la Virgen de Fátima, a la cual le tengo una enorme devoción desde los 6 años que mis padres me llevaban al santuario en Portugal. Soy hijo espiritual del Padre Pío, que cambió mi vida por su intercesión. Tuve una conversión el 5 de agosto de 2009 y soy periodista. Soy colaborador de Cuarto Milenio, estoy con Iker Jiménez, llevando una sección de historia en su programa. Escribo todos los domingos una página en La Razón de historia. Y bueno, he estado muchos años sigo ejerciendo el periodismo, de hecho, ¿no? 10 años en El Mundo, 5 años en la revista Capital, 5 años en el diario Económico Expansión. He pasado también por la agencia de noticias Europa Press. En fin. Pero lo más importante ahora en mi vida es que hay un antes y un después, desde esa conversión tumbativa que yo tengo, por la infinita misericordia del Señor, el 5 de agosto, como decía, de 2009, y bueno, pues el Señor me hace ver que si yo sigo como estoy, me voy a condenar. Y sobre todo se van a condenar las personas que me rodean, mi mujer, mis hijos, mis amigos. Todas esas personas a las que fui incapaz de hacerles bien durante los 15 años que estuve sin pisar un confesionario, alejado de Dios. Y ahora puedo decir que soy una persona inmensamente feliz, haciendo felices a los demás, en medio del sufrimiento, del que ninguno nos libramos. Lo que es una contradicción humanamente hablando, tiene todo el sentido del mundo para un católico, como yo, practicante, de misa y comunión diaria, no porque sea muy bueno, ¿cómo sería si no fuera misa, ¿no? Y de confesión frecuente, de dirección espiritual, del rezo del Santo Rosario, como nos animaba y nos anima la Virgen de Fátima, ¿verdad? Ese Santo Rosario al que el Padre Pío llamaba el arma que es capaz de hacer cosas inimaginables, ¿no? De bien en las almas. Y he escrito este libro, aparte del libro del Padre Pío, que es un libro instrumento suyo, no es un libro mío, pese a los 40 libros que llevo publicados, más o menos. Los libros importantes en mi vida y sobre todo en la vida de los demás son el libro del Padre Pío, que es un instrumento maravilloso, centenares de conversiones de personas con nombres y apellidos, que yo sepa, el libro de la Madre Esperanza, el alma gemela del Padre Pío, la mujer que leyó el alma de Jacqueline Kennedy, la viuda de JFK, cuando fue a verla en 1967. El libro de Así se vence al demonio, y esos libros que me sirven a mí para ser mejor persona y sobre todo para ayudar a los demás. El libro del secreto mejor guardado de Fátima, cuya quinta edición está a punto de entrar en imprenta, y ya puedo decir que se va a publicar en Argentina, en Colombia, en México, en otros países. Es un libro muy especial, es un libro fruto de la oración de conventos de monjas de clausura enteros,
de sacerdotes, de seglares, que han rezado para que este libro, primero, fuese yo capaz de escribirlo, y segundo, y más importante, para que dé mucho fruto como está dando. Yo estoy recibiendo centenares de mensajes de personas, muchas de ellas sacerdotes, que están abriendo los ojos ante el mensaje de Fátima, ¿no?, de la Virgen, que es un mensaje, como todo el mundo sabe, de conversión y sobre todo de reparación a través de la devoción a los 5 primeros sábados y a la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. El libro, sin perder de vista nunca la paz ni la esperanza, que son fundamentales para el católico, y sin ellas no podemos vivir. Todo lo que nos quita la paz y la esperanza no viene de Dios. Lo cierto es que Sor Lucía de Fátima dijo textualmente al hermano Michel, uno de los grandes expertos mundiales en Fátima, ¿no?, que todo está escrito en los Evangelios y en el Apocalipsis. Leedlos, nos invitó Sor Lucía, ¿no? Es decir, sin ser apocalípticos, no podemos cerrar los ojos a la realidad del mensaje de Fátima, nuestra Madre, que tanto nos quiere y que quiere que nos salvemos. Dictó a Sor Lucía el tercer secreto de Fátima, que no ha sido totalmente revelado en el año 2000 por el cardenal Sodano. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos testimonios que así lo corroboran. Por ejemplo, hay una entrevista inédita en el libro que yo sostengo en Roma con don Abele Amorth, hijo espiritual del Padre Pío, a quien trató durante 26 años, en la cual Amorth me dice todo lo que le dijo a su vez el Padre Pío sobre el tercer secreto de Fátima, la situación interna de la Iglesia y la no consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Padre Amorth estuvo aquel día en la plaza de San Pedro al lado del Papa y da fe, mejor dicho, en esa entrevista, de cómo no se hizo mención expresa de Rusia. ¿Por qué se ha dicho por activa y por pasiva que la consagración realizada el 25 de marzo de 1984 fue válida? Por una prueba, la cual no conocemos, que es una carta invocada por el cardenal Bertone en el año 2000, fechada en 1989, 5 años después de la consagración, una carta, como digo, atribuida a Sor Lucía, en la cual, insisto, según el cardenal Bertone, Lucía validaba la consagración efectuada por San Juan Pablo II. Esa carta, que no conocemos, que nadie ha visto, que fue apartada del dossier oficial del Vaticano en el año 2000, y que es la prueba, o sería la prueba de existir concluyente, de que esa consagración fue aceptada por el cielo. Curiosamente, insisto, porque es muy importante, ¿no?, las fechas. Estamos diciendo que Lucía esperó nada menos que 5 años desde la consagración de 1984 para escribir esa carta en 1989 y decir que esa consagración era válida. Segundo, que el cardenal Bertone esperó nada menos que 16 años, hasta el año 2000, para decir que existía esa carta.
Y ya para colmo, nunca mostró esa carta. Estamos hablando de un hecho que no es baladí en la historia de la Iglesia, como es la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como pidió Nuestra Señora en Fátima, ¿no? De manera que hay muchas cosas ahí. Eso con respecto a la no consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Hay muchos testimonios que prueban, uno de ellos, el del Padre Pío, que conocía los 3 secretos de Fátima, o el mismo secreto, las 3 partes del mismo secreto, como quiera denominarse, ¿no? Hay personas que tratan de descalificar a las personas que hablamos del tercer secreto diciendo que solo hubo un secreto. Bien, hubo un secreto con 3 partes, ¿no? Monseñor Venancio, obispo de Leiria Fátima, el encargado de llevar ese sobre lacrado a la Nunciatura en Lisboa, que había sido reclamado en su día por el Vaticano, ese sobre que contenía el tercer secreto, no pudo resistir su curiosidad, como nos hubiera pasado a todos, ¿no? De llevar semejante tesoro, ¿no? Ser los portadores de ese sobre lacrado. Su testimonio está escrito, el testimonio de Monseñor Venancio. ¿Qué es lo que nos dice de Monseñor Venancio? Nos dice que pudo distinguir a contraluz en el interior de ese sobre lacrado un documento de una sola hoja y llegó a calcular que tenía entre 20 y 25 renglones. El tercer secreto de Fátima, dado a conocer en el año 2000, consta de 4 hojas, no de una, de 4, con más de 60 renglones. Estamos hablando de un documento que vio, o que pudo distinguir, mejor dicho, Monseñor Venancio en su día, de una sola hoja. Pero es que al testimonio de Monseñor Venancio se suma también el importantísimo testimonio del cardenal Alfredo Ottaviani, que fue uno de los que abrieron el tercer secreto en presencia del Papa Roncalli, de Juan XXIII. Él estuvo allí. ¿Y qué nos dice el cardenal Ottaviani? El cardenal Ottaviani nos habla de una sola hoja, lo mismo que el cardenal Chiappi, que también vio el tercer secreto. Y nos dicen más, que ese tercer secreto hace alusión a la apostasía dentro de la Iglesia. El libro que yo escribo es una investigación, como su propio subtítulo indica, 100 años después de Fátima, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Ahora todo el mundo resulta que dice que conocía ese documento. Oye, ¿por qué no lo dijeron antes? Lo que hago yo como profesional riguroso es someter ese documento a una pericia caligráfica, puesto que a mí no me compete la autentificación física de ese documento. ¿Qué es lo que hago? Es muy sencillo. Recurro a uno de los mejores peritos calígrafos, no solo de España, Begoña Slocker de Arce, cuyo dictamen de 24 folios ha sido refrendado por otro perito de la Asociación Española de Calígrafos y por el que dicen que es el perito número 1 en España, que ha sido profesor en la Policía Científica de Madrid. Eso con respecto a la validación, que insisto, no es competencia mía. Yo de hecho, en el libro, soy tremendamente cauteloso, porque yo siempre me refiero al documento como supuesto documento. Yo no soy quien, sino Begoña Slocker de Arce, insisto, para autentificar ese documento. Pero es que después de publicarse El secreto mejor guardado de Fátima, uno de los canonistas más insignes que hay en España, catedrático de Derecho Canónico, don Carlos Larraínzar, sacerdote del Opus Dei, una eminencia en la Universidad de Navarra, donde por cierto yo estudié, durante una conferencia pronunciada
en Cuenca, organizada por el apostolado de Fátima allí, y en presencia del señor obispo, autentificó el contenido del documento desde el punto de vista de la exégesis bíblica. Estamos hablando de un experto de la talla de don Carlos Larraínzar, que no es un cualquiera, es un peso pesado, canonista. Él ha estudiado en profundidad el contenido, no el contenido físico, no el documento, mejor dicho, físico, sino el contenido de ese documento, y lo ha autentificado de manera pública. Estos son los hechos, esta es la realidad. El libro pretende abrir los ojos a muchas personas que todavía siguen creyendo en el cuento de Caperucita Roja. Me voy a explicar bien. Todos sabemos, porque es verdad, que la Virgen se apareció a los 3 pastorcitos de Fátima en 1917. Pero todos, la humanidad entera, porque el mensaje de la Virgen es para todos, sin excepción, quiere que nos salvemos todos, entraña un mensaje de advertencia, como es lógico, ¿no? Y ella nos previene, primero, indica que ese mensaje, o ese, digamos, tercera parte del secreto, debe ser publicada en el año 1960. Ignoro por qué razón el Papa Juan XXIII, y ojo que me entiendan bien los televidentes, los santos son personas de carne y hueso que también se equivocan. Porque aquí en la tierra no hay nadie santo. Los santos están en el cielo. De manera que el hecho de que Juan XXIII no publicase o contradijese la voluntad expresamente manifestada por la Virgen de Fátima en 1960, no dando a conocer el tercer secreto, no significa que no sea un santo. A ver si nos entendemos. Pero lo cierto es que no lo hizo. Juan Pablo II hizo unas declaraciones apocalípticas. Hablábamos antes de Sor Lucía, ¿no? Leed los Evangelios y el Apocalipsis, está todo en ello. Todo lo de Fátima está ahí. Hizo unas declaraciones apocalípticas en Fulda, en Alemania, las cuales, es cierto, fueron desmentidas en su momento por la Oficina de Información del Vaticano, pilotada entonces por Lombardi, pero sin embargo fueron admitidas implícitamente por el propio cardenal Ratzinger en el libro, en entrevista que mantuvo en 1985, un libro ya clásico, Informe sobre la Fe, con el periodista Vittorio Messori, ¿no? Cuando Vittorio Messori le pregunta por esas declaraciones y él no las niega, ¿no? Lo mismo que el cardenal Bertone en su libro La vidente de Fátima, también a la pregunta de su interlocutor, dijo, sin negar que eso se hubiera producido, esas declaraciones, que en realidad Juan Pablo II no se refería a eso, con lo cual estaba validando de manera implícita esas declaraciones producidas en Fulda, Alemania. ¿Qué decía Juan Pablo II en esas declaraciones? Hablaba de la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio, hablaba de la apostasía dentro de la Iglesia. Hablaba de que para nadie era plato de gusto saber que en cuestión de minutos océanos enteros invadirían la Tierra y morirían millones de personas.
Y añadió entonces, y esto sucederá dentro de no mucho tiempo. Hay unas declaraciones en el año 82, San Juan Pablo II, cuando va a Fátima, en las que alerta de los peligros textualmente casi apocalípticos que se ciernen sobre la humanidad. Y el propio Ratzinger, en el año 85, alerta también de esos peligros que encierra el mensaje de Fátima de advertencia, porque nuestra Madre nos quiere con locura y quiere que estemos alerta y que se hagan las cosas como el cielo dispone, no como nosotros queremos, ¿no? De manera que luego está la interpretación, ¿no?, del cardenal Ratzinger. Él mismo admite que esa interpretación teológica es una hipótesis. Partamos de la base de que ni siquiera las apariciones de Fátima, aunque estén aprobadas por la Iglesia, son dogma de fe. Yo evidentemente las creo a pies juntillas. Y tengo, como he dicho anteriormente, una enorme devoción a la Virgen de Fátima. Pero se puede ser católico y no creer en las apariciones de Fátima. Cuanto menos se puede discrepar de lo que Ratzinger admitió él mismo que era una mera hipótesis. El obispo vestido de blanco, que cae, dice literalmente Lucía, muerto, y no como muerto, que es el término que se acuña después para hacer coincidir esa visión con el atentado contra San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, indudablemente la mano virginal de María en su advocación de Fátima le salvó la vida. Es indudable, ¿no? Esa casquillo de bala que encaja en la corona perfectamente de la Virgen en Fátima y que muchos peregrinos habrán podido contemplar, ¿no?, en el museo. Pero de ahí a decir que el tercer secreto de Fátima, o insisto, la tercera parte del secreto de Fátima, se reduce a un hecho del pasado, media un abismo, cuando Fátima es presente y sobre todo futuro, cuando Fátima encierra todos los peligros que se ciernen sobre la Iglesia y el mundo en los años venideros. Y al mismo tiempo nuestra Madre, que tanto nos ama, nos da el antídoto contra esos peligros. Y lo hace además en unas apariciones que han pasado prácticamente o muy inadvertidas para los católicos, que nos hemos centrado en el santuario mariano en Portugal y nos olvidamos de que Sor Lucía estuvo viviendo muchos años en España, en Pontevedra, donde hay un santuario en el cual, en la celda, se apareció la Virgen bajo el Inmaculado Corazón de María y con el Niño Jesús, en 1925, a Sor Lucía. ¿Y qué era lo que decía allí? Pues algo tan importante como ese antídoto. ¿Qué tenemos que hacer para que todos los peligros que se ciernen sobre la humanidad se disipen? Dos cosas fundamentalmente. Reparar tantas ofensas y agravios, blasfemias que se están profiriendo contra la Santísima Virgen hoy día, y que los católicos, muchos, demasiados, permanecemos de brazos cruzados, ¿no? Cada uno tendremos que dar cuentas, yo el primero, en el juicio particular ante Jesús. Y Jesús nos preguntará, ¿por qué no salisteis en defensa de mi madre cuando fue vituperada, injuriada, y no hicisteis nada?
Hay que reparar las ofensas al Inmaculado Corazón de María. ¿Cómo? Fundamentalmente de dos maneras. Lo dice el Niño Jesús en esa aparición a Sor Lucía en 1925 en Pontevedra. Primero, profesando la devoción de los 5 primeros sábados. Confesión, comunión, por este orden, ojo, es importante, ¿no? Primero, pedir perdón al Señor de corazón, hincaos de rodillas en el confesionario, con propósito de enmienda firme, y luego recibirle con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hay que ayudar a nuestros hermanos explicándoles la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad solo es una. Cristo es la verdad, Él lo dice en los Evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí se salvará. De manera que hay que hacer apostolado, como hacían los discípulos de Jesús, como hacía San Pablo. Me encanta, soy un enamorado de San Pablo. Leo todas las mañanas una y otra vez las epístolas, porque son de rabiosa actualidad. Y San Pablo predicaba en nombre de Jesucristo. Hablaba de Jesucristo donde fuera. Le daba lo mismo, que gustase o no. Que alguien pudiera sentirse herido por hablar de Cristo, le daba exactamente lo mismo. La prueba es que le entregó su vida por Cristo y le cortaron la cabeza. San Pablo decía, es Cristo quien vive en mí. Y es Cristo quien debe vivir en cada uno de nosotros, ¿no?